Acto conmemorativo del 5º centenario de la llegada de los españoles a Filipinas, que fue el 16 de marzo de 1521. Encuentro entre dos pueblos, desde el Seminario Nacional de Historia Cisneros de la Fundación Universitaria Española. No queremos dejar pasar esta fecha para recordar y actualizar la hermandad entre dos pueblos, 500 años después, 1521-2021. Quiero saludar a las distintas personalidades que participan en este encuentro. En primer lugar, permítanme que salude al señor nuncio apostólico de su santidad en España, su excelencia reverendísima, Monseñor Benedicto Cleopas Auza, que como arzobispo nuncio en España y como filipino, no podíamos dejar que estuviera con nosotros. Al excelentísimo señor don Jorge Moragas, embajador de España en Filipinas. Al excelentísimo señor don Manuel Ney Monteiro, embajador de Cabo Verde. Al excelentísimo señor don Roberto Ampuero, embajador de Chile y exministro de Asuntos Exteriores. Al excelentísimo señor almirante don Juan Rodríguez Garat, director del Instituto de Historia y de Cultura Naval de España. Al excelentísimo señor don Javier Parrondo, embajador director general de Casa Asia. La Fundación Universitaria Española, desde su Seminario Nacional Cisneros de Historia, está dedicando 3 años consecutivos a conmemorar la primera circunnavegación de la Tierra y lo ha hecho con un congreso internacional, con un monográfico en este tema en la revista Cuadernos de Investigación Histórica, con un medio científico con aparato crítico y hoy con este acto del 500 aniversario del encuentro entre dos pueblos. El Tratado de Tordesillas de 1494 establece una frontera que divide el mundo y resuelve la disputa entre los reinos cristianos de Portugal y de España por el control de los nuevos territorios y de la economía por el poder de la especiería. De esta forma, mediante el acuerdo y la intervención de la autoridad del Papa Alejandro VI, se evita el conflicto entre los dos grandes reinos cristianos de la península. Ello permite 3 grandes logros: descubrir nuevos pueblos como parte de la familia humana, abrir nuevas rutas comerciales y adentrarse en una economía global. Las especies constituían el oro de la época. Anunciar la fe católica a todos los que encuentren nuevos pueblos y nuevas culturas. En 1517, Magallanes es un gran marinero portugués que, enojado con el rey de Portugal, emigra a Sevilla y se naturaliza español y jura lealtad a Carlos I. En la capital hispalense, Magallanes contrae matrimonio con Beatriz Barbosa, hija de un importante oficial sevillano. Además, hace testamento a favor de su hijo Rodrigo, nacido en Sevilla, y establece que si éste muere sin descendencia, para que puedan heredar sus familiares portugueses, deberían vivir en Castilla, españolizando su apellido, como hizo él, y llevar sus armas. Testamento de Magallanes. En este momento se considera un castellano más, como subraya su informe la Real Academia de Historia, cuyo estudio histórico ha sido definitivo. Magallanes hace ver a Carlos I que las Islas de las Especies pertenecen a la Corona de Castillas según el Tratado de Tordesillas, que representa la legalidad internacional de la época y que la expedición respeta en todo momento, como bien destacó Felipe VI,
Las palabras de Su Majestad el Rey con motivo de la conmemoración de las capitulaciones de Valladolid en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado, Valladolid, 22 de marzo del 18. Palabras del Rey. Carlos I y Magallanes firman capitulaciones en Valladolid en el 1518, financiada la expedición con capital español y con el apoyo financiero de la Iglesia representada en la figura del obispo de Burgos, Juan Rodríguez Fonseca, no por desconocido el tema, menos real y menos con capacidad crítica en grandes estudios. 5 naves conforman la expedición. Sus nombres son Trinidad, San Antonio, Concepción, Santiago y Victoria. Todas las naves tienen nombres muy señalados católicos, en una empresa que se aventuraba más que arriesgada. Ha habido quien ha comparado esta travesía hacia lo desconocido como el viaje a la Luna en nuestro tiempo. Notas a pie de página de grandes historiadores. Las 5 naves parten finalmente de Sevilla tras encomendarse a la Virgen de la Victoria, a pesar de la gran oposición de Portugal, que intenta boicotear la expedición desde su misma concepción y en distintos momentos, como lo ha mostrado el documento de la Real Academia de la Historia. Gracias a unas condiciones climatológicas excepcionales, pudieron navegar sobre esas aguas tan bravas, porque se produjeron 2 fenómenos del Niño de forma consecutiva. Es un fenómeno, el Niño, climatológico inusual, que crea una calma excepcional. No se puede determinar su frecuencia porque es aleatorio. Debe su nombre a que se produce en Navidad. Lleva el nombre del Niño Jesús. ¿Acaso fue una muestra de la acción de la providencia en la que ellos tanto porfiaban? Tras 100 días de navegación por el Pacífico, llegan a diversas islas a las que llevan la fe cristiana y ofrecen la protección de la corona española. Celebran los sacramentos, Eucaristía y festividades coronativas. Son los primeros europeos que contemplan Filipinas. Magallanes muere en un enfrentamiento con los nativos de Mactán, uno de los pocos sitios donde los españoles no fueron bien recibidos. Tienen que partir apresuradamente. En otras islas, como Cebú, sí fueron bienvenidos. De hecho, en algunas de ellas permanecen durante semanas y meses, conviviendo pacíficamente con los nativos. De tal modo que en una de las islas cuenta el cronista de la expedición, nota a pie de página, que le preguntan en qué Dios creen, y los nativos les dicen que adoraban a un ser supremo que denominaban Abba. Pigafetta relata la sorpresa monumental y el entusiasmo de que tal noticia causó el capitán y los marinos de la expedición española no daban crédito. Abba era el mismo nombre que nosotros llamamos a Dios en la Escritura. Tras la muerte de Magallanes y la pérdida de numerosas naves, finalmente Elcano asume el mando de la expedición y decide volver a España con la nao Victoria por el oeste. La ruta portuguesa, aun sabiendo del riesgo que conlleva esa decisión, huyendo de los portugueses e intentando no aproximarse a sus enclaves. Elcano será el primer hombre en dar la vuelta al mundo, con los hombres que le acompañaban. El viaje da la vuelta por el Índico. Fue el trayecto más peligroso de toda la inmensa travesía, tanto por los fenómenos naturales como por la necesidad de evitar las aguas portuguesas. Cuando alcanzan el Cabo de Buena Esperanza, apenas quedan víveres ni agua. Se ven obligados a permanecer durante 9 semanas parados, soportando terribles tempestades y enfermedades. Mueren 21 hombres. La desesperación del Cano al ver la muerte próxima de todos sus hombres por el escorbuto y inanición hace que decida jugársela y recala en Cabo Verde, territorio portugués. Son descubiertos al pagar con especies y emprenden la huida rumbo a España. Elcano será, como hemos dicho, el primer hombre junto con sus hombres de la tripulación que dieron esa vuelta al mundo. Primera. La nao Victoria, con 18 maltrechos y famélicos marinos, llega a Sanlúcar de Barrameda, con la bodega llena de preciadas especies de clavo que cubrió por sí sola el coste de la expedición. En palabras de Pigafetta, cronista y uno de los supervivientes de la expedición, gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar y de los 60 hombres que formaban la tripulación, cuando partimos de las Islas Molucas no éramos más que 18 y estos, en su mayor parte, estaban enfermos. Tras la culminación de la gesta, acudieron a dar gracias a la Virgen de la Victoria en Sevilla, el mismo punto del que habían partido 3 años antes de la expedición.
Qué casualidad. Rezan a la Virgen de la Victoria y la única nave que vuelve es la nave Victoria. Las conclusiones a las que llegamos en esta circunstancia son: la circunnavegación del Cano dio por primera vez a los cartógrafos, astrónomos y geógrafos una idea de las dimensiones de la Tierra. Configuró la conexión de los océanos, propulsó la primera globalización, abrió nuevas rutas comerciales, permitió conocer nuevas culturas como Filipinas, que hoy conmemoramos el 500 aniversario, a Dios gracias. Descubrió enfermedades desconocidas y posibles soluciones, nueva fauna y flora, fenómenos naturales como el fuego de San Telmo, las nubes de Magallanes y el fenómeno del Niño. Anunciaron al mundo desconocido, al Dios del Logos, que hace desaparecer mitos y supersticiones. Hoy celebramos los 500 años de la llegada del anuncio cristiano. Iniciado por Magallanes y completado por Elcano en la solitaria nave Victoria, lograron la primera circunnavegación de la Tierra en la historia. Filipinas, hoy, después de 300 años de convivencia con los españoles, tras su independencia tanto de España como de Estados Unidos, las relaciones entre los dos países son de primer nivel, con embajadores y acuerdos bilaterales entre las dos naciones, con casi todas las dimensiones establecidas en esos acuerdos culturales, educativas, jurídicas, deportivas, de inversión, económico-industrial, sin olvidar lo más importante, que fue el encuentro en la fe de un mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. A continuación, queridos embajadores, querido señor nuncio, a continuación, para ustedes y para todas las personas que nos siguen desde muchos lugares del mundo en este momento, vamos a visualizar el vídeo titulado La primera circunnavegación de la historia 1519-1522, realizado por este Seminario Cisneros de la Historia de la Fundación Universitaria Española. Juan Sebastián Elcano. Primus circumdedistime. La primera circunnavegación de la historia. 1494. El Tratado de Tordesillas establece una frontera que divide al mundo y resuelve la disputa entre los reinos de Portugal y España por el control de los nuevos territorios y de la economía por el poder de la especiería. Se logrará descubrir nuevos pueblos como parte de la familia humana, adentrarse en una economía global, anunciar la fe católica a todos los que se encuentran. 1517. Magallanes es un gran marino portugués que, enojado con el rey de Portugal, emigra a Sevilla. Se nacionaliza español y jura lealtad a Carlos I. Contrae matrimonio con Beatriz Barbosa, hija de un importante oficial sevillano. Hace testamento a favor de su hijo Rodrigo, nacido en Sevilla, y establece que si éste muere sin descendencia, para que sus familiares portugueses puedan heredar, deben vivir en Castilla, españolizar su apellido como hizo él y llevar sus armas. En estos momentos se le considera un castellano más. Convence a Carlos I de que las Islas de las Especias pertenecen a la Corona de Castilla. Firman las capitulaciones en Valladolid, financiando la expedición con capital español. 5 naves parten de Sevilla a pesar de la gran oposición de Portugal, que intenta boicotear la expedición. Magallanes, tras sufrir una serie de contratiempos y motines entre la tripulación, logra encontrar el paso que une el Atlántico con el Pacífico, el Estrecho de Magallanes, uno de los principales objetivos de las capitulaciones. Gracias a unas condiciones climatológicas excepcionales, pueden navegar sobre estas aguas tan bravas, acaso como muestra de la acción de la providencia. La travesía resulta extremadamente larga. Sin alimentos ni agua, una nueva enfermedad empieza a amenazar la expedición: el escorbuto. 19 hombres mueren, otros 30 enferman. Son los primeros europeos que contemplan Filipinas. A los nativos se les ofrece la protección de la Corona de Castilla y abrazar la fe cristiana. Navegando siempre hacia el oeste y alcanzando las Molucas, queda confirmada
la redondez de la tierra. Tanto en Cebú como en otras islas son muy bien recibidos. No es así. Se ven abocados a un duro enfrentamiento contra los más de 1500 indígenas. Muere Magallanes defendiendo a sus hombres. La situación es bastante crítica. Juan Sebastián Elcano acaba tomando el mando. Por fin llegan a las Molucas, la tierra donde crecen las preciadas especias que adquieren por intercambios o trueque. Gracias a este hito cambiará el control del negocio de la especiería. Estas tierras se unen al imperio de Carlos I. Elcano decide volver a España por el oeste, la ruta portuguesa, aun sabiendo del riesgo que conlleva esta decisión, huyendo de los portugueses e intentando no aproximarse a sus enclaves. Es el trayecto más peligroso de la inmensa travesía, tanto por los fenómenos naturales como por la necesidad de evitar las aguas portuguesas. Elcano será el primer hombre en dar la vuelta a la tierra. La fe cristiana se hace presente en todo momento desde la oración y la Eucaristía. Alcanzan el Cabo de Buena Esperanza. Apenas quedan víveres, ni agua. Se ven obligados a permanecer durante 9 semanas, soportando terribles tempestades y enfermedades. Mueren 21 hombres. La desesperación de Elcano al ver la muerte próxima de todos sus hombres, por escorbuto e inanición, hace que decida jugársela y recale en Cabo Verde, territorio portugués. Son descubiertos al pagar con especias y emprenden la huida rumbo a España. La nao Victoria, con 18 maltrechos y famélicos marinos, llega a Sanlúcar con las bodegas llenas de una preciada carga de clavo que cubre por sí sola el coste de la expedición. En palabras de Antonio Pigafetta, cronista y uno de los supervivientes de la expedición: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522, entramos en la bahía de Sanlúcar. Juan Sebastián Elcano escribe una carta a Carlos I. Dígnase saber, vuesa majestad, que hemos regresado 18 hombres con uno solo de los barcos que vuesa majestad envió bajo el mando del capitán Hernando de Magallanes, de gloriosa memoria. Sepa vuesa majestad que hemos encontrado alcanfor, canela y perlas. Que ella se digne estimar en su valor el hecho de que hemos dado toda la vuelta al mundo, que partidos por el oeste, hemos vuelto por el este. La circunnavegación de Elcano, fruto de una iniciativa mercantil patrocinada por la corona española, dio por primera vez a los cartógrafos, astrónomos y geógrafos de Europa una idea de las dimensiones de la Tierra. Confirmó la conexión de los océanos, propulsó la primera globalización, abrió nuevas rutas comerciales, permitió hallar nuevas culturas, descubrir enfermedades desconocidas, nueva fauna y flora, fenómenos naturales como el fuego de San Telmo o las nubes de Magallanes, y anunciar al mundo desconocido al dios del Logos, que hace desaparecer mitos y supersticiones. Fue un viaje duro y una navegación peligrosa, que iniciada por Magallanes y completada con la solidaria nao Victoria, logró, gracias a la pericia de Juan Sebastián Elcano y a la confianza puesta en lo esencial, realizar la primera circunnavegación de la historia de la humanidad. En honor a estas grandes hazañas españolas, Carlos I incorporó en el escudo de la corona el lema Plus Ultra. Desde entonces sigue estando presente en nuestra bandera. Después de este vídeo que la Fundación ha preparado para este evento, también para ustedes, vamos a pasar a las intervenciones de los distintos ponentes. En primer lugar, vamos a dar paso a don Javier Parrondo
Babarro, embajador director general de Casa Asia, una institución diplomática que promueve las relaciones entre España y las regiones de Asia y el Pacífico. Nacido en Madrid, se licenció en Derecho por la Universidad Carlos III e ingresó en la carrera diplomática. Ha estado destinado en las embajadas de España, en Vietnam, en Bangkok, así también en la representación permanente de las Naciones Unidas en Ginebra y el Consulado General de España en Jerusalén. En Madrid trabajó en el gabinete de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y en la Subdirección General del Oriente Próximo. Fue el responsable del Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe y Asia en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Javier Parrondo Babarro. Muy buenos días a todos. Gracias, José Luis. Gracias, padre. Es para mí un placer participar en esta sesión conmemorativa de la circunnavegación, especialmente en este año en que celebramos el 500 aniversario de esa gesta. Mis primeras palabras son, por tanto, de agradecimiento a la Fundación Universitaria Española por la invitación. Yo llevo en Casa Asia 1 año y medio y desde entonces hemos organizado 2 ciclos sobre la circunnavegación porque indudablemente esta hazaña tiene una dimensión asiática indudable. No solo se da la vuelta al mundo, no solo nos reconocemos como ciudadanos de un mundo global a partir de la expedición de Magallanes y Elcano, sino que España llega a un continente apenas conocido. No solo al archipiélago filipino, sino también, no olvidemos, a las islas oceánicas. El primer puerto al que la expedición arriba desde las costas americanas del Pacífico es la isla de Guam. El otro día conmemoramos con la Asociación Española del Pacífico el Día del Pacífico y precisamente mencionábamos esta gesta, el encuentro entre europeos y oceánicos. Como digo, el pasado año organizamos ese primer ciclo sobre la circunnavegación en colaboración con otras 2 casas. Ya saben los que nos escuchan que existen 6 casas integradas en la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, como son Casa de América, la primera que se crea en 1992, después Casa Asia, Casa Árabe, Casa África y el Centro Sefarat Israel, junto con Casa Mediterráneo, que se me olvidaba, así que somos 6 casas integradas en una red. Y este año también hemos organizado un segundo ciclo sobre la última fase de la expedición. La primera sesión de ese ciclo fue la semana pasada, en torno al Día del Pacífico. La segunda será en pocos días, en torno a las Islas Molucas, porque está muy estudiada la presencia de España en Filipinas, pero no tanto la proyección que desde el archipiélago España realizó hacia el sur, porque el verdadero objetivo, no olvidemos, de la expedición era llegar a la especiería, alcanzar las Islas Molucas y acceder así a las especias. Y por último, en colaboración con Tomás Mazón, realizaremos una última webcast en torno al regreso de Elcano. Tomás Mazón es autor de Elcano, Viaje a la Historia, y ha puesto en marcha una web que ha tenido mucho éxito, que es la web rutaelcano.com. No me gustaría extenderme demasiado. Para Casa Asia, como digo, es un placer participar en este acto que tiene todo el sentido. Reivindica, en primer lugar, la asianidad de España. Nosotros, como Casa Asia, ese es uno de los objetivos que pretendemos con este ciclo de conferencias que pusimos en marcha el año pasado y, como digo, el segundo que organizamos este año. España tiene una política exterior asiática que se justifica en gran medida por su presencia continuada en Filipinas. Como se ha mencionado en el vídeo, la circunnavegación no solo confirma que el mundo es plano, que se puede circunnavegar, sino también
vincula la historia de Oceanía y del archipiélago filipino con la América española. Después vendrá, ya lo saben los participantes que tomarán a partir de ahora el turno de palabra, el tornaviaje, el galeón de Manila, ¿no?, que comunicaba las ciudades de Acapulco y Manila, estableciendo como ejemplo de auténtico comercio global. Pues bien, los orígenes de la globalización actual se encuentran precisamente en ese galeón. Por mi parte, nada más. Desde Casa Asia, institución de diplomacia pública integrada por el Ministerio de Exteriores, la Generalitat de Cataluña y 2 ayuntamientos, como son los de Madrid y Barcelona. Es un placer participar en esta sesión y si más adelante hay alguna pregunta, a su disposición. Gracias, padre. Gracias, José Luis. Y un saludo a todos los ponentes. Muchísimas gracias, señor director general de Casa Asia. La intervención preciosa. Pasamos ahora el turno del almirante don Juan Rodríguez Garat, director del Instituto de Historia y Cultura Naval de España. Ingresó en la Armada en 1974. Desde entonces ha estado 24 años en destinos a flote, entre los que se recuerda especialmente sus 8 mandos de mar, 2 de ellos a cargo de agrupaciones internacionales. La primera Fuerza Marítima perteneciente a la OTAN y la Fuerza de la Unión Europea en la Operación Atlanta contra la piratería en el Océano Índico. En tierra, el almirante Rodríguez fue profesor de la Escuela de Guerra Naval y jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Hizo el curso de Estado Mayor en el Reino Unido y tiene un máster de estudios de defensa en una prestigiosa Universidad de Londres. Ascendió a almirante en 2015. Ha sido jefe de personal de la Armada, almirante de la Flota y ya en la Reserva es director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Señor almirante, tiene usted la palabra cuando guste. Yo también querría empezar agradeciendo a la Fundación Universitaria Española el haberme invitado aquí y el permitirme que represente a la Armada, recordando sobre todo que esos españoles que hicieron hace ahora 500 años esa primera presencia en Filipinas eran todos miembros de la Armada, marinos de lo que hoy es la Armada Española. Se ha dicho, y es verdad, que hoy se cumplen los 500 años de la llegada de la Armada de la Especería al mando de Fernando de Magallanes a Filipinas. No se suele hacer énfasis en que Magallanes realmente no tendría que estar allí. Magallanes había salido después de descubrir el estrecho que lleva su nombre y había recorrido el Pacífico en busca de las islas de la Especería sin saber muy bien lo que se iba a encontrar. No es, como se ha dicho muchas veces, algo parecido al viaje a la Luna. Los astronautas sabían dónde iban, cómo se podía ir y cómo se podía volver, mientras que Magallanes navegaba entre nieblas. Solo tenía la esperanza de encontrar su objetivo. Un mes antes de esta fecha, a mediados de febrero, Magallanes cruza el Ecuador, donde él cree que están, sabe que están las Islas Molucas. No las encuentra, no sabe dónde buscar y continúa navegando hacia el norte hasta aparecer el día 16 de marzo de 1521, 1.500 kilómetros al norte de las propias Molucas, en un lugar, insisto, donde él no tenía previsto recalar, que eran las Islas Filipinas. ¿Por qué hizo eso? Nunca ha dejado escrito sus razones. Imaginamos que se sintió solo en la mar, se habían comido ya todas las ratas que había a bordo, se habían comido ya el cuero que protegía los palos del roce de los cabos por donde laboreaban las velas, no le quedaba nada más que dar y probablemente había querido buscar una ruta al continente indio donde él sabía que iba a encontrar la tierra necesaria sin saber por qué. Se encontró primero con Guam y luego con las Islas Filipinas. Cuando llega allí, lo que hace tampoco es lo que tenía ordenado que hacer. Él lideraba una expedición fundamentalmente científica y comercial, no una expedición militar. A pesar de todo, se deja enredar en conflictos entre los reyes locales, algo que tenía específicamente prohibido en sus instrucciones. ¿Por qué lo hizo? También es difícil de saber, pero probablemente él sabía ya a estas alturas que las 2 promesas que él le había hecho a Carlos I cuando salió, encontrar un camino más corto a las Molucas y que estas islas iban a estar en el lado español del antemeridiano de Tordesillas, él sabía ya
que eran promesas que no podría cumplir. Quizá, como Cortés en México, hizo algo parecido, aunque con menos soldados y menos talento que el propio Cortés, trató de aprovechar las rivalidades entre los reyes locales para conquistar un reino para España. Fracasó. Él estaba allí por error y fracasó en lo que tenía que hacer allí. Lo pagó con su vida y la expedición continuó, como ya se ha dicho, al mando de otros que terminaron cediendo el mando finalmente a Juan Sebastián del Cano, que es el que consiguió volver a Sevilla, trajo noticia de Filipinas, y Juan Sebastián del Cano fue el primero que puso en los mapas europeos, donde estaban las islas Filipinas. A pesar de todo, en las Filipinas no había ni metales preciosos ni las especias y por lo tanto no era un objetivo inmediato para las siguientes expediciones. Fue Fray García Jofre de Loísa el que 3 años después del Cano y con el Cano como segundo volvió a navegar, volvió a recorrer el Pacífico. Tocó en Mindanao, pero solo de paso para aprovisionarse. La expedición de García de Loísa terminó mal en un conflicto con los portugueses en las Molucas. Y lo mismo le ocurrió a la expedición siguiente que salió de México, de Álvaro de Saavedra. También tocó en Mindanao, pero fue directamente a las Molucas. A pesar de esa guerra local que sostuvieron españoles y portugueses en las Molucas y que los españoles fueron derrotados, toda la identificación de Molucas con Filipinas terminó en 1529, cuando el rey vende los derechos a las Molucas, a los portugueses, y a partir de ahí la relación de España con Filipinas se independiza. Ya Filipinas constituye un objetivo propio. El primer español que navega directamente a las Filipinas es Ruy de Villalobos, que es precisamente el que le da su nombre actual. Hasta entonces se llamaban Archipiélago de San Lázaro, Isla de Ponientes. Ruy López de Villalobos le da el nombre de Filipinas. La expedición de Villalobos también fracasa en 1542 y al final se tienen que entregar. Y fracasa porque no son capaces de encontrar ni ellos ni la Florida de Saavedra son capaces de encontrar el camino de vuelta. Hasta 1564, un fraile agustino, entonces, Urdaneta, no muestra tanta convicción de que es capaz de traer las naves de vuelta hacia el continente americano, que incluso llegó a decir que no solo una nave, sino que traía de vuelta incluso una carreta navegando. Urdaneta es el que consigue convencer al rey de que financie una nueva expedición a Filipinas, vista como un posible hito en las rutas comerciales a Asia. Y Urdaneta acompaña la expedición de Legazpi y encuentra el camino de vuelta en 1565. Sin ese camino de vuelta no tendría sentido la presencia española en Filipinas. Por lo tanto, no es un solo marino español, Magallanes, el que establece los lazos que durante luego más de 3 siglos unieron a las Filipinas con España. Hicieron falta 2, primero Magallanes y segundo Urdaneta. Y si digo 2 marinos españoles, probablemente soy poco riguroso porque, como es bien sabido, Magallanes había nacido en Portugal y Urdaneta, aunque era español, no era marino, era un fraile agustino. Con todo, son ellos dos los que establecieron esa costura que luego llevó al galeón de Manila a mantener unidos nuestros 2 pueblos durante, insisto, más de 3 siglos. La relación específica entre España y Filipinas se rompió en 1898 y han quedado algunos lazos comunes particulares, pero ha quedado algo quizás todavía más importante y que le debemos a un tercer marino, este sí, marino y español, Juan Sebastián del Cano, que es el que completó la vuelta al mundo. Y todas las cosas que se han dicho de él, que es verdad, que comprobó la forma esférica de la Tierra, es verdad que hizo aportaciones importantes a la geografía, a la botánica, a la zoología, pero quizá lo más importante de su expedición fue lo que dijo el secretario del emperador Maximiliano Transilvano a la llegada. Dijo: estos españoles han dado la vuelta al mundo y no han encontrado ni cíclopes, ni enanos, ni gigantes. La humanidad es toda una y es toda igual. Y ese sentimiento de que la humanidad es toda una y es toda igual es algo que hoy todavía los pueblos filipinos y español comparten mucho más allá de las relaciones bilaterales que hemos tenido, y es el que probablemente hace más valiosa una conmemoración como la de hoy. Muchas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, señor almirante. No podía faltar la presencia de un marino y la presencia de un intelectual en la misma persona y figura de usted. Muchísimas gracias. Vamos ahora a dar paso al embajador de Chile,
al excelentísimo señor don Roberto Ampuero Espinoza. Bueno, tenemos con don Roberto al mismo tiempo un exministro por doble partida. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Cultura y de las Artes, además de embajador de México. Profesor de prestigiosísimas universidades, tanto desde Berlín hasta Estados Unidos, pasando por algunas otras cercanas más a él en el mismo Chile. Es autor de más de 15 novelas, memorias, libros sobre asuntos políticos. Su obra ha sido publicada en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y traducida nada menos que a 17 idiomas, entre ellos inglés, mandarín, coreano, alemán, francés, italiano, portugués y croata. Le damos la palabra al excelentísimo señor ministro y embajador don Roberto Ampuero. Don José Luis Sánchez García, director del Seminario de Historia Cisneros de la Fundación Universitaria Española. Don Javier Parrondo, director general de Casa Asia. Don Juan Rodríguez Garat, director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Monseñor Bernardito Cleopas Ausa, nuncio apostólico en España. Embajador de Cabo Verde, don Manuel Ney Monteiro. Y embajador de España en Filipinas, don Jorge Moragas. Queridos amigos, queridas amigas de la Fundación Universitaria Española. En primer lugar, como embajador de Chile en España, quiero agradecer esta invitación a participar en esta importante conmemoración, el 5º centenario de la llegada de los españoles a Filipinas. Quiero compartir con ustedes que nosotros también tuvimos hace poco el inmenso honor y privilegio de conmemorar el año pasado en aguas territoriales de Chile los 500 años del cruce del Estrecho de Magallanes por las naves de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. Esto ocurrió el 18 de octubre del año 2020. Participaron en esta conmemoración el buque escuela Sebastián Elcano de la Armada de España, el buque escuela Esmeralda de la Armada de Chile. Ese día, podemos decir, Sebastián Elcano volvió a surcar el Estrecho de Magallanes. Fue una ceremonia muy especial, muy emotiva, por cuanto tuvo lugar en el marco y atendiendo y respetando todas las restricciones propias de una época en que la pandemia está afectando a gran parte de la humanidad. Pero fue en la inmensidad del Estrecho de Magallanes, en aquella vastedad, en aquel paisaje maravilloso del fin del mundo, donde 500 años después del cruce de las naves de esta expedición, volvieron a cruzarse las naves escuela de la Armada de España y de la Armada de Chile. Fue un acto lleno de simbolismo, donde se cerró la actividad con un Viva España y Viva Chile. Quisiéramos destacar en este día que celebramos el 5º centenario de la llegada de los españoles a Filipinas, quisiéramos destacar también algo que va más allá del impacto y del efecto económico, cartográfico y globalizador de esta epopeya. Nosotros quisiéramos hablar en este momento, y hacerlo de forma muy sucinta, del valor, del arrojo, del coraje, de la decisión, de la convicción y de la fe de estos
marinos, de estos navegantes, de estos exploradores que pusieron en riesgo sus propias vidas en naos de muy modesta factura, con el propósito de ampliar, de profundizar, de expandir lo que son los horizontes de la humanidad y también su potencial de diálogo, encuentro e interacción. Esa parte profundamente humana de esta epopeya, que creo relata con gran talento y destreza Stefan Zweig, en una biografía sobre Magallanes, quisiéramos nosotros traerla a la memoria de todos nosotros. Tras la primera circunnavegación del mundo que estamos celebrando en estos 3 años, nada volvió a ser como antes. Ni el planeta, ni la humanidad, ni la identidad de toda la humanidad volvieron a ser lo mismo después de este viaje, de esta travesía llena de aventuras, de sinsabores, de sacrificios y de muerte, pero también de misión cumplida. Muchas gracias por invitarnos a esta conmemoración. Muchísimas gracias, señor embajador de Chile en España. Ha sido un gran placer. Vamos a dar paso ahora al embajador de Cabo Verde, el excelentísimo señor don Manuel Ney Monteiro Cardoso, natural de Cabo Verde. Cuenta con un máster en Ciencias Históricas y un máster en Relaciones Internacionales. Inició su trayectoria diplomática en 1988 en el Ministerio de Negocios Extranjeros y Comunidades de Cabo Verde. Su primer destino diplomático fue la Embajada de Cabo Verde en Angola, donde permaneció desde 1990 a 1996. Entre 2001 y 2006 trabajó en la Dirección Nacional de Política Exterior y Cooperación como responsable de las relaciones con África y Luxemburgo. Posteriormente fue embajador adjunto en la Misión Permanente de Cabo Verde en Nueva York y responsable de distintas comisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2010 regresó a Cabo Verde como encargado de las relaciones bilaterales y multilaterales de África y Medio Oriente. En 2014 fue nombrado director nacional adjunto de Asuntos Políticos y Cooperación y en 2016 lo designaron director nacional de Asuntos Políticos y de Cooperación. Desde septiembre del 2017 es embajador de Cabo Verde ante el Reino de España. Tiene usted la palabra, señor embajador. Muchas gracias. Voy a hablar el español más portuñol de que español. Espero que me comprendan bien. Y voy a centrar mi intervención en las relaciones que devinieron con la circunnavegación, las relaciones entre los pueblos. Dignísimos participantes, buenos días. Permítame, antes de todo, agradecer a la Fundación Universitaria Española la invitación que tan amablemente me ha hecho para participar en este evento conmemorativo del 5º centenario de la llegada de los españoles a las Islas Filipinas en el marco de las celebraciones del 5º centenario del primer viaje de circunnavegación y felicitarlos por esta iniciativa. Cabo Verde se unirá a las celebraciones del 5º centenario del primer viaje de circunnavegación en septiembre de 2022 con la organización de una reflexión sobre el paso de Juan Sebastián Elcano por la isla de Santiago, Cabo Verde, y los sucesos que tuvieron lugar con la tripulación de la nao Victoria. Quiso el destino que Cabo Verde, mi país, entonces territorio portugués, fuera parte de aquella extraordinaria insignia, hazaña, que fue el primer viaje de circunnavegación como escala obligatoria para los barcos y una referencia del Tratado de Tordesillas.
A pesar de las diferentes perspectivas con las que cada uno lo analiza y valora, el primer viaje en circunnavegación no deja de ser un hito y un referente en la historia de la humanidad. Además de los conocimientos científicos que aportó, abrió las puertas de una parte importante del mundo hasta entonces desconocida por Occidente. Los contactos y relaciones establecidos unieron espacios, pueblos y culturas que solían estar geográficamente distantes, cambiando de forma radical la manera de ver el mundo y comprenderlo. Con esta interacción, y a pesar de las interrupciones, cambios y choques de intereses que se han producido en las sociedades encontradas o descubiertas, fue posible construir un amplio espacio de convivencia basado en nuevas reglas y que acabarían por definir las bases de lo que son hoy las relaciones globales, que con el tiempo y con nuevas herramientas se volvieron cada vez más complejas. A pesar de su indudable importancia para el desarrollo de la humanidad y de las relaciones internacionales en general, las relaciones muy asimétricas que la globalización acabó generando durante siglos terminaron dificultando el desarrollo efectivo de muchos pueblos y países del mundo, cuyas consecuencias se aprecian hoy con mayor notoriedad. A causa de estas relaciones, de las reglas que las regulan y que con el tiempo se fueron perfeccionando, el sueño de la mayor parte de los pueblos del mundo sigue siendo un sueño. Y si no se cambian las matices de esas relaciones y de la propia globalización, ese sueño continuará siendo un sueño por mucho más tiempo. Es triste decirlo, pero esta realidad está reflejada hoy en la pandemia del COVID-19, en su combate y en las crisis económica y social que afecta a todo el mundo, especialmente los países más pobres. La velocidad con que las cosas suceden hoy, la alta conectividad del mundo, la irrupción de un mundo tecnológicamente mucho más avanzado, con nuevas y mayores exigencias impuestas por estos logros y dinámicas imparables, exigen una revisión lo antes posible de las relaciones globales existentes y sus normas, adaptándolas a los retos y exigencias de hoy. Es el momento de actuar tomando medidas concretas que promuevan este cambio. El promotor del cambio debe ser la propia globalización, adoptando nuevas reglas, construyendo convergencias y hacer que los diferentes intereses sean más compatibles. En resumen, se debe crear un entorno global que favorezca una mayor interacción entre los pueblos, el fortalecimiento de la cooperación económica, comercial y cultural que permita mitigar y corregir las asimetrías existentes y promover el desarrollo efectivo de todos los pueblos y países sin excepción. Esto no es algo fácil de conseguir, lo sabemos, pero si nos lo proponemos, es posible conseguirlo. Con voluntad política, buena fe, diálogo, compromiso y responsabilidad, es posible construir unas relaciones más justas y una globalización también más justas. Y sin querer subestimar el papel que los países en desarrollo deben tener para forjar este cambio, estoy muy convencido que los países desarrollados, por su potencial técnico, económico y financiero, y también por su experiencia, pueden tener una palabra decisiva en este proceso. Es hora de dar este paso muy importante. Muchas gracias por vuestra atención. Señor embajador de Cabo Verde ante el Reino de España, muchísimas gracias. Además, se le ha entendido muy bien. Vamos ahora a dar paso a don Jorge Moragas Sánchez, embajador de España en Filipinas. Nacido en Barcelona, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un programa de posgrado en la Universidad Norteamericana de Drew, máster en Relaciones Internacionales en el Centro Internacional de Barcelona. Ingresó en la carrera diplomática en 1995 y su primer destino fue el Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno en 1998. Fue nombrado director del gabinete del secretario general del presidente del Gobierno.
En 2004 fue elegido diputado en el Congreso por la circunscripción de Barcelona, cargo que desempeñó durante 5 legislaturas hasta diciembre de 2017. En diciembre de 2011 fue nombrado director del gabinete del presidente del Gobierno de España y secretario de Estado. En diciembre de 2017 fue designado embajador de España ante las Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente es embajador de España en la República Filipina. Le damos la palabra. Muy buenos días a todos. Les habla Jorge Moragas, embajador de España en Filipinas. En primer lugar, quiero saludar a la Fundación Universitaria Española y al director del Seminario de Historia Cisneros de la Fundación José Luis Sánchez García. Y también al nuncio apostólico en España, su eminencia Bernardino Cleopas Auza, de nacionalidad filipino y antiguo vecino y compañero mío ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y también, por supuesto, al embajador de Chile, don Roberto Ampuero, al embajador de Cabo Verde, Manuel Ney Monteiro, al director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el almirante don Juan Rodríguez Garat, y al director general de Casa Asia, excelentísimo señor don Javier Parrondo. La participación de este embajador que les habla en diferido en esta ocasión obedece a una razón práctica que todos entenderán. Precisamente ese día en el que se celebra el seminario, el 16 de marzo de 2021, en ese mismo día me encontraré junto con la Embajada de España en la isla de Samar, en la fachada pacífica del archipiélago filipino, justamente en las mismas islas, en Samar, Homonjón y Suluán, que son las primeras islas, la primera zona, digamos, de tierra de lo que posteriormente serían las Islas Filipinas, y que fueron bautizadas como inicialmente las Islas de San Lázaro por la expedición española. Y exactamente esa misma fecha, el 16 de marzo, arribaron precisamente a ese lugar en donde me encontraré precisamente a la hora y el momento de celebración de este seminario, para recibir al Juan Sebastián Elcano, buque escuela de la Armada Española, que dentro del marco de los actos conmemorativos de la primera circunnavegación del globo, arribará a tierras filipinas, repito, el mismo día y al mismo sitio exactamente que lo hicieron los expedicionarios españoles y portugueses y de otras nacionalidades que conformaban la expedición organizada por la corona española hace exactamente 500 años. Esta conmemoración, en el caso filipino, se va a realizar con la llegada del buque escuela Juan Sebastián Elcano y en coordinación con las autoridades filipinas, la National Historical Commission y el National Committee for the Cinquennial, que son las instituciones filipinas que están conmemorando este importante momento en la historia común. Vamos a celebrar, aparte de acoger, siguiendo evidentemente las restricciones COVID que a las que estamos sometidos, y sobre todo el buque escuela español, que está viajando por el mundo en este entorno de burbuja libre de COVID, una cuarentena flotante permanente. Vamos a acogerles en esas condiciones precisamente en los mismos lugares a los que llegó la expedición española y en la misma fecha. Esta coincidencia temporal y espacial creo que tiene su importancia, y junto con las autoridades filipinas se van a desvelar, se van a descubrir una serie de mojones históricos con unas placas conmemorativas de este importante momento en la historia. Contextualizar la llegada del Elcano me parece importante en este momento e intentar extraer cuáles son las consecuencias y las derivadas más importantes de ese momento histórico que conmemoramos. Podríamos resumirlo en varios aspectos. ¿Qué supuso el viaje? La expedición. Muchísimos adelantos y muchísimo conocimiento en todos los terrenos, geográfico, navegación, cultural evidentemente, y también religioso, ya que fundamentalmente eso supuso el primer contacto entre Occidente y
y lo que posteriormente serían las Islas Filipinas, un país que en la actualidad, como todos ustedes saben, pues se trata de un archipiélago con más de 7.000 islas, con una población de 107 millones de habitantes en el sudeste asiático, y que 500 años antes pues tuvo este contacto, producto de esta visión comercial. No olvidemos la naturaleza comercial que tenía la expedición del Cano de Magallanes, que tenía como objetivo encontrar una ruta por la vía de Poniente o de Occidente a través de la esfera española que había quedado delimitada tras el Tratado de Tordesillas, y encontrar una ruta de navegación que les llevase a las islas de especie, alternativa a la vía portuguesa que se desarrolla por la costa africana, el océano Índico, hasta llegar a esas valiosas islas donde se cultivaban esos productos tan valiosos por aquel entonces en la Europa del siglo XVI. Esa visión comercial tuvo unas consecuencias que trascienden propiamente el carácter comercial, como fue la llegada de la religión. Estamos hablando de que el cristianismo, en este caso el catolicismo, llegó a Filipinas precisamente con esa expedición y hacen que Filipinas, en la actualidad, 500 años después, sea el único país cristiano y católico de Asia, si exceptuamos el caso de Timor. Y ese tiene un valor, pues yo creo que importante. Pero también, evidentemente, se produjo el primer contacto personal y humano, que luego tendría otras consecuencias vitalmente fatales para el caso del almirante y del capitán general de la expedición Magallanes, que moriría a manos del jefe tribal Lapu-Lapu en la isla de Mactán. Pero hasta entonces, ese periplo filipino se desarrolló de forma óptima, con contactos muy fructíferos entre la población local y los expedicionarios españoles, que llegaban agotados, muertos de hambre prácticamente, sin agua fresca, y que fueron asistidos por los pobladores de la pequeña isla de Suluán de forma generosa y muy solidaria, atendiéndoles y produciéndose, por lo tanto, ese primer contacto humano entre esas dos poblaciones, esas dos realidades sociales y políticas tan distintas en aquel entonces. Esto es una primera consecuencia, un primer elemento que yo creo que hay que destacar y que vamos a conmemorar conjuntamente con las autoridades filipinas, como he dicho, mediante unos actos en los mismos lugares y en presencia también del Juan Sebastián Elcano, que será un testigo flotante de estas actividades, junto con las autoridades filipinas, de los llamados historical markers, ¿no?, que dejarán constancia de este momento también histórico, esta conmemoración 500 años después. El viaje que supuso muchas cosas, como he dicho anteriormente, pero también desde el punto de vista del conocimiento de la geografía. Pensemos que la expedición española es la primera que atraviesa lo que ellos mismos denominarían el Océano Pacífico, y que anteriormente había sido denominado por Núñez de Balboa como el Mar del Sur, y que a priori tenía, pues, según la información del momento, pues unas dimensiones mucho más reducidas de lo que finalmente fue. Por lo tanto, este viaje supuso el conocimiento prácticamente exacto de la dimensión del Océano Pacífico. El Océano Pacífico, que recordemos, pues bueno, supone ni más ni menos que el 30 y pico % de la superficie terrestre, hasta entonces desconocido. Por lo tanto, ahí tenemos ya una primera conclusión o derivada en términos de conocimiento, de cultura y de geografía fundamental para la historia de la humanidad. Pero posteriormente el periplo tuvo su consecución gracias al liderazgo y a la destreza marinera del maestre entonces Elcano y luego capitán Juan Sebastián Elcano de la nao Victoria, que consiguió completar el viaje completo y por lo tanto realizar la primera circunnavegación de la historia de la humanidad, y eso se hizo
pues hace exactamente 500 años. En el periplo filipino, evidentemente, se produjeron muchos acontecimientos, como la muerte del propio capitán general a manos del jefe tribal Lapu-Lapu en la isla de Mactán, lo cual daría lugar a un relevo en la comandancia de la expedición, que finalmente terminaría por ese liderazgo determinante, yo creo, de Juan Sebastián Elcano, el marino de Guetaria, que terminaría finalmente pues, la circunnavegación un año y pico después. Las implicaciones, por lo tanto, de este momento histórico que ahora conmemoramos son fundamentales y creo que merecen un análisis y un reposado estudio para pues encontrar precisamente el valor y la trascendencia de esta gran gesta humana que, recordemos, pues fue realizada mediante el impulso y el patrocinio y la financiación de la corona española hace 500 años. Son muchas las otras derivadas que podemos extraer de esta experiencia histórica que ahora conmemoramos y que son objeto de debate dentro de este seminario, pero evidentemente eso supuso, entre otras cosas, la configuración de una nueva ruta comercial por la vía española que podríamos denominar dentro de la esfera de influencia que había quedado determinada por el Tratado de Tordesillas, y en todo caso lo importante es que hoy, 500 años después, estamos reproduciendo en cierta medida ese momento histórico con la llegada del buque escuela Juan Sebastián Elcano en la misma fecha y en los mismos lugares donde llegaron los expedicionarios. Eso permite también un ejercicio de imaginación que nos puede trasladar en el tiempo y tomar dimensión de lo que supuso esa gran aventura que supondría un cambio importante para la realidad de lo que posteriormente sería Filipinas. Nos encontraríamos posteriormente con un peso y un poderío español, daría amplitud a lo que entonces era el Imperio Español, dándose la dimensión asiática, que permitiría decir que el sol no se ponía en el Imperio Español en aquel entonces, pero en todo caso lo que supuso fue la presencia, después con la llegada de Legazpi, Urdaneta, del poder colonial de español en esa parte del mundo. Duraría 333 años, ni más ni menos, esa presencia. Luego vendría el proceso de independencia, la presencia norteamericana y finalmente la independencia del país que conocemos hoy de Filipinas, que sería en 1946. En todo caso, hace 500 años se produjo ese primer contacto que hoy conmemoramos y que no quería pues dejar de mencionar en esa dimensión de la navegación, porque después, posteriormente, eso daría lugar a otras realidades, como por ejemplo la del galeón de Manila, que uniría Filipinas y por lo tanto Asia con América y con Europa, y que generaría una nueva ruta comercial que duraría aproximadamente 250 años y que también forma parte, por lo tanto, también de la historia de la humanidad y que tiene gran importancia. Por lo tanto, vamos al origen. El origen es esta expedición y el periplo filipino que conmemoramos en estos momentos supuso también ese primer contacto humano que me gustaría destacar en estas islas a las que arribará hoy precisamente el 16 de marzo Juan Sebastián Elcano, y un contacto humano que fue fructífero. Fue fructífero en el sentido de que la expedición española llegaba exhausta después de atravesar ese océano Pacífico inmenso, muriéndose prácticamente de hambre, padeciendo enfermedades, sin agua dulce y fresca para alimentarse, y fue la población local la que suministró esos primeros viveros y esa asistencia a la expedición española. Evidentemente, las consecuencias son de todo tipo, pero lo importante ahora es recordar ese aniversario, ese 500 aniversario de aquel momento histórico que cambió
en muchos sentidos la historia de la humanidad, de la navegación, por supuesto, de la cultura, del conocimiento, y que pues tenemos el placer de conmemorar en estos momentos y, en mi caso, pues directamente sobre el terreno, en el mismo sitio y la misma fecha, 500 años después de que lo hiciese la expedición española liderada por Magallanes y por Juan Sebastián Elcano, que no olvidemos que fue quien terminó la primera circunnavegación del globo en la historia de la humanidad. Bueno, sin más prolegómenos, yo cedo la palabra al siguiente ponente y les saludo a todos ustedes, a todos vosotros desde Manila. Un abrazo y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al excelentísimo señor don Jorge Moragas, embajador de España en Filipinas, por su contribución. Y ahora llegamos al ponente que va a clausurar todo este trabajo que hemos venido realizando estos 3 años. Cuando estaba yo reunido con mis colaboradores del Consejo de Historia de Madrid, del Consejo de Historia del Seminario Cisneros, y planteamos, ¿quién podríamos pedirle que clausurara este 500 aniversario de la llegada del mundo cristiano a Filipinas? ¿Qué persona sería la más ideal para ello? Y de nuevo la providencia ha hecho que un filipino ilustre se encuentre en España de nuncio apostólico del Santo Padre entre nosotros. Y por tanto unía perfectamente su condición de filipino con su condición de representante del Papa. ¿Por casualidad o por providencia? Pues voy a presentarles ahora muy rápidamente, pero no por ello con toda la fuerza y el agradecimiento que se merece, a su excelencia reverendísima Monseñor Bernardito Cleopás Auza, nuncio apostólico en España y en Andorra de su santidad el Papa. Nacido en Talibón, en Filipinas, fue ordenado sacerdote un 29 de junio de 1985 en la diócesis de Tagbilaran, Filipinas. Doctor en teología, licenciado en filosofía y licenciado en derecho canónico. Cuenta con un prestigioso máster en ciencias de la educación. Entró al servicio diplomático de la Santa Sede en 1990, prestando sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Madagascar, Bulgaria, Albania y en la representación permanente de la Santa Sede en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde hemos visto que fueron colegas el señor nuncio con el excelentísimo embajador don Jorge Moragas cuando se encontraba en Nueva York. Consagrado arzobispo el 3 de julio del 2008, fue nombrado nuncio apostólico en Haití el 8 de mayo del 2008. Nombrado observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en 2014 y observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos en Washington también en 2014. Nombrado nuncio apostólico en España y Andorra el 1 de octubre del 2019. Habla inglés, francés, italiano, español, cubano, tagalo. Gran capacidad de trabajo y de empatía evangelizadora. Vamos a escuchar con muchísimo cariño y con mucho agradecimiento a el nuncio del Santo Padre en España, Monseñor Auza. Tiene usted la palabra, señor Lucio. Gracias, excelencias, señores embajadores, en particular a Jorge, que durante un tiempo en Nueva York fue mi vecino y colega. Ilustrísimos profesores, señoras y señores. Entonces, hoy se cumple el quinto centenario de la llegada de España en las Islas Filipinas. Entonces, verdaderamente un saludo muy cordial a todos ustedes y las más vivas expresiones de doble reconocimiento por mi parte a la Fundación Universitaria Española y a su director, el reverendo señor don José Luis Sánchez García. Digo doble reconocimiento primariamente por el hecho en sí, esto es, porque recordar la efeméride del 16 de marzo de 1521,
La llegada de la expedición de don Fernando de Magallanes al archipiélago de San Lázaro, como él le llamó. Las Filipinas, que se llamarán después, en honor de Felipe II, entonces príncipe de Asturias. Y obviamente reconocimiento también por la invitación presentada, reconocimiento que valoro como nuncio apostólico en España, en donde todo empezó, podemos decir, y como filipino, beneficiario de la fe cristiana, la herencia más importante que España dejó en las Islas Filipinas. Filipinas es un poco de España en Asia. Ahora en España hay un filipino como legado del romano pontífice con las competencias diplomática y eclesial. Puede decirse pues que como en el caso de la expedición de Magallanes y Elcano, la fe también ha dado la vuelta al mundo. Por tanto, clausurar este acto es para mí un honor y una honda satisfacción. La concurrencia con la crisis sanitaria a causa de la pandemia por la COVID-19 hace comprender la ausencia de actor por parte de las instituciones de ambos estados a los que el excentrísimo señor Philip Jones L'Huillier, embajador de Filipinas en España, aludía a la prensa en noviembre de 2019. Por eso, este acto reviste significatividad e importancia. Lo acontecido, tal día como hoy, tiene una magnitud y actualidad que es importante resaltar. Efectivamente, recordamos que España, en 1521, con la acción de don Fernando de Magallanes, se unifica el globo, y que hasta entonces estaba desconectado y desconocido. Tenemos que mencionar con Magallanes, por supuesto, a Juan Sebastián Elcano. Con su acción unen el globo terráqueo, todo con el amparo e impulso de la corona de España, en concreto el rey Carlos I, que ampara las expediciones que traen esta unificación. Desde Sevilla y de vuelta a la misma ciudad hispalense, resultará la primera vuelta al mundo. El 10 de agosto de 1519, Magallanes y sus hombres de la Armada de Molucca, con sus 5 galeones, partieron desde Sevilla. Durante los 3 años de su increíble aventura, nadie se sabía lo que sucedería. En concreto, hasta más de 3 años después, el 8 de septiembre de 1522, cuando Elcano y los otros 17 sobrevivientes, ya morientes exhaustos, volvieron a Sevilla, donde todo había comenzado. Más de 2 años y medio de aventura para hacer una vuelta al mundo. 38 meses de sufrimientos, de hambre, de sed, de enfermedades, de profundas dudas, de reveses, de motines, de torturas, de muertes, pero también 38 meses de coraje increíble, de sed, del saber conocer lo desconocido, de búsqueda de nuevos mundos, de obediencia al impulso humano de ver el más allá. Victoria fue más que victoriosa. El único galeón que sobrevivió a las tormentas de los océanos y todos sus secretos peligros. 2 días antes de volver a Sevilla, el 8 de septiembre de 1522, el día 6 de aquel septiembre, con sus velas hechas jirones y su aparejo podrido, Victoria llegó victoriosa en Sanlúcar de Barrameda. En absoluto, ciertamente, no fue el primer galeón en regresar a las aguas de Sanlúcar después de largos viajes, pero ninguno antes de ella había dado la vuelta a toda la redondez del mundo, como Elcano escribió a Carlos I tras arribar al puerto sanluqueño tras completar la primera vuelta del mundo. La acción de Magallanes y los otros navegadores del siglo de oro fueron viajes generadores de una nueva identidad, la hispana, la hispanidad, constituida por una raíz identitaria, cultural y espiritual que abraza el orden romano, la filosofía griega y la fe cristiana. Todo esto conforma una civilización que permitió en poco tiempo la creación de universidades en el espacio hispánico, lo mismo que en la península. Pero en nuestro caso, nuestra parte en las Filipinas,
la intervención de Felipe II obtendrá breves pontificios para la creación de la Universidad de San Ignacio en Manila en 1598, ya, y de los padres jesuitas. Y posteriormente también en Manila la Universidad de Santo Tomás en 1611. Los padres dominicos, la más antigua universidad en Asia que hasta ahora existe, conocida con su atribución completa como la Universidad Real, Pontificia, Católica y Eclesiástica de las Filipinas, de la cual soy un orgulloso exalumno. La gesta de hace 500 años abrió nuevos horizontes a la humanidad. Inmensas partes del mundo entre sí desconocidas entraron en contacto y se pusieron en comunicación. El encuentro de mundos empezó a dar frutos. La globalización no es de hoy. En 1995, el Papa Juan Pablo II visitó las Filipinas por la segunda vez para celebrar el 4º centenario de la fundación de la provincia eclesiástica de Manila y para presidir a la Jornada Mundial de la Juventud. En aquella visita, el Papa dijo que durante 400 años la Iglesia ha sido levadura y alma de la sociedad filipina. Inspirados por su fe, los católicos filipinos han llevado a cabo innumerables iniciativas para el bien de la sociedad. Y después, en su viaje apostólico en enero de 2015, el Papa Francisco apuntaba a la preparación al 5º centenario que celebramos hoy. 5º centenario de la Legada Española en Filipinas y 5º centenario de la Legada de la Fe Cristiana, el inicio de la evangelización. Él dijo de Filipinas que era una cultura modelada por la creatividad de la fe. Y tuvo hondas palabras de gratitud por el legado de quienes trabajaron, no solo para predicar el Evangelio y edificar la Iglesia en este país, sino también para forjar una sociedad animada por el mensaje del Evangelio de la caridad, el perdón y la solidaridad al servicio del bien común. Este año, Filipinas goza de un año jubilar concedido por el Santo Padre para esta conmemoración. El domingo pasado, el Santo Padre presidió la misa de acción de gracias en conmemoración de este 5º centenario, que usted, nuestro presidente de la fundación del Instituto de Historia Cisneros, ya usted mencionó en el inicio esta Santa Misa Acción de Gracias. Y Papa Francisco en esta misa nos recordaba a nosotros filipinos que hemos recibido la alegría del Evangelio, que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros también. Y ha reiterado también que los filipinos son traficantes, pero traficantes de fe. En Roma se dice, las mujeres filipinas son conocidas como contrabandistas de fe, porque a donde van a trabajar, trabajan, pero también siembran la fe. Esta es, decía el Santo Padre, una dichosa enfermedad, no es como el coronavirus. Y el Papa nos exhortaba a no detener la obra de evangelización, porque el anuncio cristiano que hemos recibido debe llevarse siempre a los demás. Excelencias, los tres señores, señoras y señores, reunidos en este acto ofrecido por la Fundación Universitaria Española, recordamos la esencia de aquel acontecimiento y hacemos votos por la continuidad de aquel proyecto que hoy brilla con luz propia en el sentido y en cuanto que refleja las aspiraciones más hondas de valor universal que tienen por fruto una convivencia más humana, más fraterna y más feliz para todos. Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias. Muchísimas gracias, señor Nuncio. Nos ha hecho cercana la presencia del Santo Padre en este encuentro, al ser usted quien en su nombre trabaja en España para todos nosotros. Quiero decirles que después de la intervención del señor Nuncio, de su clausura, se va a levantar la sesión, no sin antes agradecer a tantas personas que desde tantos lugares ahora mismo
Acabo de recibir desde Filipinas un mensaje que con horas diferentes, pero se han puesto de acuerdo con el link para estar escuchándonos, y otras muchas personas que están siguiendo este evento. También decirles que en cuanto podamos y se levanten un poco las restricciones, pues les invitaremos a la Fundación Universitaria Española en su sede central de Madrid, donde también el presidente de la Fundación, don Gustavo Villapalos, tendrá mucho gusto en estar con ustedes, y los presidentes de los seminarios también. Muchísimas gracias, señor Rucio, por haber clausurado este evento. Gracias. Gracias.